tardes, bienvenidos ya aquí al tiempo de entrevista en Canarias al Día. Y el tiempo ha pasado desde que hace 2 años tuviésemos aquí en este mismo plató una entrevista con el periodista Ramón Alemán. Hablábamos de ese trabajo que realiza en el blog Lavadora de Textos para que todos aprendamos a escribir un poquito mejor cada día, o por lo menos para intentar resolvernos esas muchas dudas que nos surgen a los que, de una manera u otra, pues siempre tenemos algo que escribir. Hoy queremos hablar con él porque este miércoles se presenta en Madrid pues un trabajo en el que se ha recopilado todos esos artículos, o por lo menos una gran parte, un total de 132 que se han escrito en ese blog, en Lavadora de Textos, en un libro. El libro es La duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien. Este miércoles se presenta en Madrid, el libro está todavía en imprenta, pero nosotros, aunque tenemos este adelanto, queremos hablar hoy con su autor de todas las cosas que nos propone en esta obra. Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo surge la idea de recopilar esos 132 artículos en un libro? Es verdad que cuando empezaste, cuando lanzaste el blog, al poco tiempo ya escribiste una primera obra, pero esta es mucho más completa. Sí, yo diría, ahora visto en perspectiva, yo diría que aquello fue una prueba y que esta es, creo yo, la versión definitiva o la versión mejorada de lo que tendría que haber sido aquel libro. Aquel libro efectivamente se publicó, el blog todavía no tenía ni un año de existencia, pero en aquellos tiempos muchos amigos periodistas y gente en las redes sociales me decían: estos artículos son muy graciosos, que tienen un puntito pedagógico, bueno, esto deberías convertirlo en un libro. Y la verdad es que yo me lo tomé como una aventura y dije, pues sí, lo hago y lo hago ya. Tal vez tendría que haber esperado. Y fue un libro que fue hecho, bueno, fue una aventura y como toda aventura fue precipitada, pero tuvo su aprendizaje también. Y este libro se presenta, como decíamos, este miércoles en Madrid. Y además lo presenta el que haya sido o el que fuera vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual. Yo no sé, que ahora ya no lo es, pero sigue siendo un miembro destacado. Además me decías antes que es director del Diccionario Histórico del Español. Sí. Bueno, ¿cómo se consigue que alguien que es tan importante dentro de la lengua presente tu libro? Bueno, yo no sé, la verdad es que no sé muy bien a qué se debe esta capacidad, pero yo tengo bastante cara dura, ¿eh? Entonces... eso ayuda a llegar lejos. No, hace unos años él estuvo en Tenerife en un acto de homenaje a Cristóbal Corrales, que es el autor también de un diccionario histórico y bueno, y de otras obras de lexicografía canaria. Y yo pensé que era o sea, no quería perderme aquel acto, ¿no? Era en el Ayuntamiento de La Laguna y yo me planteé allí y cuando estaba allí y me vi, estaba delante de él, me presenté: hola, José Antonio, mira, soy Ramón Alemán, soy corrector y tal. Nos pusimos a hablar y a los 10 minutos estábamos ya hablando de cosas totalmente diferentes. Me acuerdo que estábamos hablando de la calima, de la diferencia entre la palabra chaval y pibe, ¿no? O de cómo en unos lugares se utiliza la palabra chaval y en otros la palabra pibe, y acabamos muertos de la risa y de repente como que cuando el hombre se despidió ya éramos amigos, ¿no? Y a partir de ahí surgió un contacto por correo electrónico, una especie de amistad electrónica o virtual, y se ha mantenido en el tiempo. Cuando surgió la oportunidad de presentar el libro, yo le mandé un correo electrónico y le dije que le iba a hacer una propuesta doblemente arriesgada. Doblemente arriesgada, pues por eso, por la diferencia de estatura, digamos, entre un corrector de textos y una institución como la Academia, y arriesgada también porque en el libro hay bastantes críticas a la Academia. Entonces él me respondió, primero, que ni la diferencia de estatura era tanta, que todos somos humanos, ni era importante para él que hubiera críticas a la Academia, puesto que él también es crítico con la Academia cuando hay que hacerlo, aún siendo miembro de esa institución. Entonces él me dijo que sí y en eso estamos. La verdad que significativo. Hablaremos de algunas de esas críticas que se hacen a la Academia en este libro, pero ¿por qué es importante escribir bien, Ramón? Bueno, escribir bien yo creo que es importante porque, como dice Leonardo Gómez Torrego, que es otro gran gramático y académico, escribir bien es como comer bien. O sea, cuando comer bien no me refiero a comer buenos alimentos, aunque te dan bien, sino cuando tú estás delante de una mesa con otras personas, pues hay que tener un cierto protocolo, unas ciertas formas, ¿no? Si tú estás en un grupo, incluso con personas que no conoces, y comes con las manos o haces cualquier gesto que puede ser desagradable, eso causa una impresión en otras personas. Pues la escritura es lo mismo. Yo recibo un correo electrónico de una persona que a lo mejor me quiere pedir trabajo, pon tú, aunque yo no tengo trabajo que ofrecerle a nadie, pero y está lleno de faltas de ortografía o está muy mal redactado, es difícil de leer, eso a mí me provoca rechazo. Y Gómez Torrego también dice una cosa que es muy interesante. Él dice, ahora se ha puesto de moda esto de escribir abreviadamente, ¿verdad? Que la abreviatura no está mal, pero todo con acortamientos, con esta forma de escribir. Son las nuevas tecnologías también, sí, ¿no? Las que y ayudan. resulta que eso
no está, si es por cuestión de tiempo, no está facilitando las cosas, sino al revés, porque cuesta más leerlo. O sea, que al final la consecuencia es que la persona que recibe ese mensaje, a no ser que ya haya un código, que seguramente, pues a lo mejor entre los adolescentes lo hay, ¿no? Que ya leen aquello y a la primera lo entienden, pero si tú haces un texto lleno de acortamientos y de puntos y de una cosa así, utilizar caracteres que no son los que corresponden, con la intención de que lo haces para escribir más rápido, pero si después el otro trata más de leerlo, pues estamos en las mismas. Esto no lo digo yo, lo dice Gómez Torrego y para mí es una gran verdad, ¿no? Y más allá de esas abreviaturas y esa manera de escribir en las redes sociales, ¿escribimos bien en general? Yo creo que sí, yo creo que en términos medios se escribe bien, o sea, los textos, también es verdad que hay diferentes códigos, no es lo mismo escribir para un WhatsApp para un amigo que escribir una obra literaria o escribir en una red social. En cada uno de ellos hay que tener ciertos códigos, pero yo creo que en general sí se escribe bien. También es verdad que la figura del corrector de textos, que es algo que existía siempre en los medios de comunicación, está desapareciendo, por no decir que ha desaparecido del todo. Yo creo que ya no quedan. Eso se nota en los periódicos, se nota bastante además. Vamos a hablar también precisamente de cómo se escriben en la prensa, porque si hay algún sector donde quizás hay una mayor obligación de escribir bien, pues probablemente sea en cualquier sector que tiene un público, ¿no? Que va dirigido a un gran público, como puede ser la prensa. Pero me llama la atención que muchas veces nos encontramos con personas que han superado la educación obligatoria y que, sin embargo, sus textos están llenos de faltas de ortografía. Pero si nos vamos quizás al otro extremo, personalmente también me he encontrado con manuales universitarios que tienen faltas de ortografía. ¿Esto por qué se produce? ¿Porque nuestro sistema educativo falla quizás a la hora de enseñarnos a escribir o porque no tenemos interés en seguir aprendiendo a escribir? No tengo la respuesta para eso, pero sí te puedo asegurar por experiencia propia que en los tiempos en los que yo estudié la enseñanza secundaria o la enseñanza media, se era muy exigente con la ortografía. Me da la impresión de que ahora no es exactamente así. Por otra parte, y eso también lo digo en el libro está dividido por capítulos y cada capítulo comienza con una frase célebre o una frase que a mí me parecía interesante, y una de ellas, en el capítulo Errores repetidísimos, es una frase de Fernando Lázaro Carreter, que también fue director de la Real Academia, fue una persona muy famosa, que no sé exactamente lo que dice ahora, no sé, pero la idea es que cuando se ha superado la enseñanza media y universitaria sin establecer íntima amistad con el uso de la lengua, ya eso es una enfermedad de difícil cura, viene a decir más o menos, y es verdad. O sea, ya si tú has cumplido los 30 años y aunque hayas aprobado, aunque hayas estudiado una carrera universitaria, aunque estés en un nivel de cultura media alta, si no tienes interés en aprender en utilizar bien la lengua, ya eso es complicado corregirlo. Se divide el libro efectivamente en diferentes capítulos. En el primero, recuerdas una historia que ya contamos aquí en la entrevista de hace 2 años, de una discusión precisamente a través de la red social Twitter, con un usuario que en este caso estaba disgustado por el hecho de que no cuestionases que un periódico utilizase en medio, junto y no separado, como en este caso recomienda o propone la Real Academia. Aquella, bueno, fue una discusión bastante curiosa, ¿no? Por lo que, bueno, tú defendías que se podía escribir de las dos maneras y, sin embargo, bueno, el tuitero consideraba que no se podía permitir que un periódico fuera en contra de la RAE. ¿Se puede escribir en contra de la Real Academia Española y que eso no sea una falta de ortografía? Es una respuesta complicada. Vamos a ver. La Real Academia es una institución que vela por el buen uso de la lengua y tiene 3 patas fundamentales, digamos, que son la gramática, la ortografía y el diccionario. La gramática es una obra descriptiva. Es imposible establecer normas gramaticales en un idioma que lo hablan tantos cientos de millones de personas, porque hay variedades. Tú no puedes decir, por ejemplo, que la forma correcta para dirigirte a un grupo de personas sea vosotros sois, porque eso es en Castilla, pero en Canarias no es así, y en América tampoco es así. Entonces, ¿cuál es la norma? No hay norma. O sea, entonces la gramática lo que hace es describir. Después está el diccionario, después está la ortografía, que es bastante normativa, o sea, digamos, lo que decimos aquí va a misa. Pero, por ejemplo, para que tú veas lo humana que es la academia establece en su última ortografía que palabras como guión, truán, fié, no llevan tilde, por una razón que es un poco larga de explicar. Pues hay un gramático que es académico, además de Solera, que es Manuel Seco, que él dice que la academia se equivoca. Y lo dice él, un miembro de la academia, no está de acuerdo con la academia.
Y después la tercera pata es el diccionario. ¿El diccionario registra todas las palabras que hay en el idioma español? No, registra muchísimas. Y lo hace con un criterio que es, se supone que es aceptable, ¿no? Pero, por ejemplo, es más lenta que otros diccionarios a la hora de registrar sus voces. Hay un diccionario que es de Manuel Seco también, que registra palabras que no están registradas en el de la Academia. Entonces, si la palabra no está registrada en el diccionario, esa palabra no existe. Pues claro que existe, todas las palabras existen, como dice el gran filólogo Alberto Gómez Font. Pero, aún así, si hay un criterio que es contrario al de la Academia, ¿estamos cometiendo una falta de ortografía? Bueno, según el ortógrafo José Martínez de Sousa, que es una de mis grandes referencias. Es el autor del prólogo. Del prólogo, sí. No estamos ante una falta de ortografía, estamos ante un fenómeno que se llama heterografía. Eso ya lo hacía Juan Ramón Jiménez. Él propone una ortografía que él considera que es más adecuada o que es en fin, que está más adelantada a lo que estipula la Real Academia. Esto así explicado se puede entender, pero, por ejemplo, si trabajas en un periódico, no tienes que ceñirte a algo, es decir, estamos hablando sí. de la prensa. Si lo comentábamos antes de empezar también la entrevista, en un examen para la universidad, puedes tener esas licencias y salirte, digamos, de lo que marca la RAE, claro, sin que eso sea penalizado. Es complicado. En el caso de los periódicos deben trabajar con una herramienta que se llama el manual de estilo. Entonces, si por ejemplo en un manual de estilo se establece, cosa que dudo, pero bueno, vamos a suponer que así fuera, establece, en este periódico la palabra en medio la expresión en medio se escribe soldada, ¿no? En medio, sin ningún espacio entre la N y la M. Pues si el periódico lo decide, eso, pues no hay nadie que pueda decirle, eso está mal, tal. Incluso si hubiera alguien que le dice que está mal, ellos pueden decir, pues mira, el María Moliner registra la grafía soldada. José Martínez de Sousa la considera válida en algunos de sus manuales. La Fundación del Español Urgente dice que dentro de poco es muy probable que sea una grafía normal. Entonces, digamos que ahí se establecería una pelea. Y estoy seguro de que los académicos, porque la Real Academia también la vemos como algo magnífico, como si fueran una especie de dioses que nos están contemplando de arriba. La Real Academia son personas normales y corrientes, eso sí, con una formación, muchos de ellos, con una formación lingüística considerable. Entonces ellos tienen sus criterios y sus opiniones. Pero ya te digo que ni siquiera dentro de la Academia, ya ves lo que hay con la tilde de solo. La Academia dice que el adverbio solo no debe llevar tilde, lo cual es acertadísimo. Y ahí tienes a Arturo Pérez Reverte dando una batalla, ¿no? Que dice, no le hagan caso a la Academia. Precisamente con respecto a la tilde de solo, eso lo encuadras dentro de lo que nombras mucho en el libro, lo nombras hasta en el título, que es el sentido común a la hora de escribir. Por eso defiendes, en este caso, que solo no tiene por qué llevar tilde cuando sustituye al verbio solamente, en contra de lo que, en este caso, bueno, a favor de lo que dice la Academia, pero en contra de lo que dice, por ejemplo, miembros de la Academia como Pérez Reverte. Yo no sé si eso quiere decir que Pérez Reverte no tiene sentido común a la hora de escribir, o quizás tiene que no, hombre, sentido común, o su sentido común es distinto. Su sentido común, me imagino que a la hora de escribir sus obras y tal, sí lo tendrá. Yo la verdad es que de Arturo Pérez Reverte solo me he leído una obra, que es Territorio Comanche, y a mí me gustó. Estaba bien escrita, es un hombre que tiene sentido común. Y bueno, también es que es verdad que meterse en una guerra a dar crónicas entre tiros y francotiradores, también hay que estar un poco para allá, pero eso demuestra valentía por su parte. Lo que yo creo es que él le pasa una cosa que es la que le pasa a la mayoría de las personas que le ponen tilde a solo, y es que están aferrados a la costumbre. Eso lo dice Alex Grigelmo también, que es un gran lingüista, un periodista que se dedica al buen uso de la lengua, y él llama a esa tilde, la tilde de solo le llama la tilde nostálgica, creo, algo así. O sea, él dice, oye, es verdad, no debería ponerla, pero a mi edad me van a pedir ustedes que la quite, pues no me lo pidan, ¿no? Pero hay una razón ortográfica clarísima, es un poco larga de explicar, pero es una cuestión de tonicidad. O sea, tanto el adverbio como el adjetivo son palabras tónicas dentro de una oración, cosa que no ocurre con otras palabras que son tónicas y átonas. Por ejemplo, si tú dices, a mí me gusta mi casa, el primer mí es tónico, a mí me gusta mi casa. Por eso una lleva tilde y la otra no. En cambio, los dos solos son tónicos. La tilde está de más. No, es que no te entiendo, si es que trabajo solo por las tardes. Bueno, pues di trabajo solamente por las tardes, no pasa nada. O dale la vuelta a la oración. Hay un montón de... Hoy vi un anuncio, no voy a decir de qué, que era Viste tu vida. Creo que es un anuncio de una empresa textil de aquí de las islas, Viste tu vida. ¿Qué es eso? ¿Que le pongas vestido a tu vida o que tú viste tu vida? Hombre, el entorno, el contexto nos lo dice. Es un anuncio de una marca comercial de ropa, pues está claro que está hablando del verbo vestir. Pues hay
ambigüedades, pero en la lengua oral muchísimas, y no hay por qué estar resolviéndolas todas con tilde. En cualquier caso, quizás esto pueda tener un debate, pero hay otras cosas en las que yo creo que ni los propios lingüistas se aclaran, que es, por ejemplo, ¿dónde van las comas? Hay comas que probablemente sea más claro. De hecho, tú hablas en el libro de comas impepinables. Digamos que esas no tienen discusión, pero hay otras muchas que no llegan a ser impepinables, entiendo. Sí, las comas es el signo de puntuación que más dudas plantea en las personas que escribimos. Entonces, efectivamente, hay algunas comas que es que no se sabe, la pongo o no la pongo y tal, pero en cambio hay otras que sí son impepinables, por ejemplo, y que las utilizamos muy mal, o no las utilizamos, y al no utilizarlas estamos haciéndolo mal. Una es la del vocativo. El vocativo es cuando se utiliza un nombre, un sustantivo, un pronombre para llamar a alguien o para referirse, para llamar su atención. Si yo te digo a ti, hola David, aunque yo no haga una pausa, hola David, en la escritura va una coma. Y eso es un error, eso se ve en el correo electrónico, en el WhatsApp, en las redes electrónicas, en las redes sociales, que la gente rara vez lo cumple. Hay otras comas, por ejemplo, en las oraciones explicativas, en las subordinadas explicativas. Si yo digo, tiraron a la basura la fruta que estaba podrida. Ahí puede ir una coma antes de qué o no ir. Tiraron a la basura la fruta que estaba podrida. Si no le pones coma, es una oración especificativa. ¿Qué fruta tiraron a la basura? Solamente la que estaba podrida. En cambio, si es explicativa, le ponemos coma. Tiraron a la basura la fruta. ¿Qué pasaba con la fruta? Que estaba podrida. Por lo tanto, la coma esa es impepinable. Pero después hay muchas más que son muy bohemias. Bohemias también es a veces el lenguaje entre los periodistas deportivos. Y hay también un capítulo en el que hablas del debate lingüístico que a veces se genera también por algunas expresiones que al final escuchamos como algo habitual dentro, sobre todo, insisto, del periodismo deportivo, pero que merecen también una reflexión. Por ejemplo, ¿se puede cosechar una derrota? Claro, pues no se puede cosechar una derrota, se pueden cosechar varias derrotas. Pero cosechar una derrota, no, porque cuando se cosecha algo, se cosecha una cantidad, todo esto en sentido figurado, claro, se cosecha una cantidad considerable de algo, no se cosecha un grano de trigo. A mí esa pregunta me la hizo un amigo periodista, muy buen periodista además, pero la pregunta venía por otro lado. O sea, él decía que lo lógico sería cosechar victorias, pero no derrotas. Pues no, bueno, se pueden cosechar derrotas, pero no una sola derrota. Se cosechan muchas cosas, una cantidad importante de algo, ¿no? En general, los periodistas deportivos maltratan mucho a la lengua. No, yo creo que no. Es más, yo que durante muchos años tuve detrás de mí, cuando yo era corrector, a la mesa de deportes, que son una gente, la verdad es que es una fauna para echarle a comer aparte, pero son muy graciosos, son muy juerguistas, pero también los que son buenos son muy buenos. O sea, se toman su trabajo, pero de una forma, claro, porque el periodista deportivo, a diferencia de otros redactores, de otros periodistas, es mucho más subjetivo. O sea, el periodista que escribe sobre el Tenerife es del Tenerife, ¿no? Entonces es algo tan personal su trabajo que también quieren que su texto esté perfectamente escrito. Yo recuerdo periodistas que me decían, Ramón, cuando tengas un momento, siéntate aquí y leemos la página esta entera. Y yo en el tiempo que corrijo esta página, a lo mejor corrijo por encima 3 o 4, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que también tienen otras expresiones que las repiten cada 2 por 3, como lo de utilizar los posesivos para referirse a partes del cuerpo, ¿no? Tiene una lesión en su pierna izquierda. Bueno, claro, es que no va a ser en la pierna izquierda del vecino, es en la pierna izquierda. Eso es un anglicismo. Eso en español no se utiliza, o no se suelen utilizar los posesivos, sino utilizamos un artículo. Tiene una lesión en la pierna izquierda. Ramón, noticia de última hora de hoy. El Consejo de Gobierno ha nombrado a Cristina García Mafiote nueva directora general de comunicaciones del Gobierno de Canarias, porque ha cesado en su puesto Juanma Betancur, que era el anterior que ocupaba ese cargo. Ajá. No sabemos si el Gobierno ha destituido a Juanma Betancur o ha decidido irse voluntariamente, pero ¿podría el Gobierno haber cesado a Juanma Betancur o tenemos que usar obligatoriamente el verbo destituir? Bueno, el verbo cesar es un verbo que ha estado en todos los manuales de estilo que se precian durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es uno de estos casos en los que el uso ha superado a la norma. ¿Cuál es la norma? La norma es que el verbo cesar es intransitivo. Lo estoy diciendo en presente y debería decirlo en pasado. El verbo cesar es intransitivo. Juan no puede cesar a Pepe, sino que Juan lo puede destituir y Pepe cesa. Pepe se puede aburrir, se va y cesa.
o, en fin, puede haber muchas razones por las cuales él cesa, o sea, deja de desempeñar una actividad. En cambio, como durante muchísimo tiempo se extendió el uso transitivo, Juan cesa a Pepe, pues la academia no le ha quedado más remedio que en su último diccionario de 2014 pues decir, oye, pues no es que acepte esa transitividad, es que la asume, decir, oye, esto es así. Y muchísimo antes de que le hiciera la academia, Gómez Torrego, al cual nombré antes, y antes de él ser académico, en el año 2000 ya escribió un artículo que está colgado en la página web del Instituto Cervantes, en el que hablaba de cesar a alguien. Y decía que era un uso muy extendido en los medios de comunicación. Y no hay que olvidar, esto lo dice Gómez Torrego, y también lo dice Alberto Gómez Font, y lo dicen muchos otros lingüistas, que igual que en el pasado, los escritores y los literatos eran los que marcaban la norma culta del español. O sea, esto estaba bien escrito porque, oye, pero lo dice Cervantes, lo dice Góngora, lo dice tal. Ahora en el siglo XX y en el siglo XXI, quienes deberían marcar la norma culta son los medios de comunicación. Entonces, si tú ves que en la norma culta de los periodistas, bueno, habrá periodistas que escriben muy mal, pero si tú ves que periodistas de renombre, de prestigio, si una cantidad considerable de periodistas, y también en el ámbito político, etcétera, se utiliza, es que Pepe cesa Juan, es que César, pues mira, es transitivo y se acabó. Entonces la academia lo que hace es aceptar ese animal, ese pulpo como animal de compañía, como decía aquella publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? En cualquier caso, nosotros no sabemos si han cesado a Juanma Bethencourt o ha cesado él porque ha querido voluntariamente, pero en cualquier caso les deseamos mucha suerte tanto a Juanma Bethencourt en su nueva aventura como a Cristina García, por supuesto, Mafiote, como nueva directora general de comunicación del Gobierno de Canarias. Volviendo con el libro, Ramón, lo presentas el miércoles en Madrid. No sé si lo tienes pensado presentar en Tenerife también. Sí, lo quiero presentar aquí en Tenerife. Había que presentarlo en Madrid porque la editorial es una editorial de Madrid y bueno, ellos hacen unos actos de presentación siempre en Madrid, que yo sepa. Y así fue como se gestionó. Pero mi intención es presentarlo aquí en Tenerife. No sé exactamente dónde, pero me gustaría que fuera en el ámbito de la Universidad de La Laguna, porque creo que a lo mejor a los estudiantes de periodismo les puede interesar. Y ya veremos dónde, pero sí, se va a presentar en Tenerife seguro. ¿Y cuándo podrá estar en las librerías? ¿Cuándo podremos comprarlo en las librerías? El libro debería estar en las librerías, yo creo que en esta última semana de febrero o como muy tarde en marzo. Y ya a partir de ahí ya solamente falta que quien quiera lo compre, claro. Este libro, Ramón, se ha financiado además con una fórmula que es el micromecenazgo, sí. ¿no? ¿De qué va esto del micromecenazgo? Bueno, el micromecenazgo es un sistema por el cual personas particulares dan un pequeño apoyo económico a un proyecto, en este caso un proyecto editorial. Puede haber micromecenazgo para otro tipo de iniciativas, pero en este caso esta editorial Libros.com se dedica a editar libros con este sistema. Ellos reciben una idea. Yo les presenté esta idea a ellos, me dijeron, nos gusta. Entonces ellos lanzan una campaña en las redes sociales con el apoyo del autor. O sea, es una cosa coordinada. Ellos, entre sus redes, entre sus amistades, entre sus círculos, y yo con los míos, vas buscando una serie de apoyos, gente que pone una cantidad pequeña de dinero. Y esa persona que pone esa pequeña cantidad de dinero recibe a cambio un ejemplar. Pero ese dinero conseguido, digamos, esto es lo que se llama, esta palabra que está tan de moda ahora y que a mí no me gusta mucho, que es la sinergia, ¿no? La unión de pequeñas colaboraciones da lugar a algo muy grande, ¿no? Y funciona porque de hecho Libros.com no paran de producir libros y les va fantásticamente bien. Y para mí la experiencia con ellos ha sido realmente maravillosa. Con lo cual yo animo a cualquier persona que quiera publicar un libro y que no quiera ponerse en manos de grandes editoriales o no pueda hacerlo, que se pongan en contacto con Libros.com, seguramente les va a ir genial. Pues nosotros esperamos que genial le vaya también a este libro en las librerías y a ti en lo personal, Ramón. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. A ustedes. Y mucha suerte este miércoles en la presentación. Gracias. Ramón Alemán presenta este miércoles en Madrid el libro que hoy hemos presentado en este programa, La duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien. Estará a finales de este mes o principios de marzo ya en las librerías. Un libro que además ha sido financiado a través de ese sistema del que hablábamos ahora de micromecenazgo. Y algo parecido al micromecenazgo es lo que está haciendo también el programa Despiertos. Como saben, hemos llegado ya a la mitad de la campaña para poder financiar este programa de investigación periodística que impulsa también esta casa, Mírame Televisión, y la cosa va bien, pero no por ello tenemos que bajar los brazos y les pedimos también que si les gusta el periodismo que se hace en Despiertos, entren en goteo.org, busquen el proyecto de Despiertos y si quieren y les apetece dejen su granito de arena. Eso sí, no para tampoco la programación en esta casa y en unos minutos en esta misma mesa, justo además donde estoy yo ahora en estos momentos, se va a sentar el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que no sé si va a explicar ese nuevo nombramiento de directora general de Cristina García Mafiote, pero seguro que tiene muchísimas cosas que contestarle a los periodistas que hoy le van a entrevistar
en nada, en unos minutos. No se lo pierdan. Nosotros volvemos el miércoles. Que pasen una feliz noche.